¿Qué es teología? ¿Quiénes estudian teología? ¿Por qué estudiar teología? ¿Para qué me va a servir a mí como cristiano la teología? ¿En qué me puede ayudar a mí como predicador la teología? Esto es uno de los conceptos que muchas veces he escuchado y le dan unos significados distintos a lo que en sí es la palabra teología. Por ejemplo, hay muchos que he escuchado que dicen de que ellos no estudian teología porque la teología es confusa, que la teología es una interpretación humana, que la teología es solamente para los religiosos. Si estás interpretando la palabra teología desde el concepto, desde la profundidad humana, te vas a confundir. Porque yo no sé qué libro estás leyendo, qué libro estás interpretando, para que tú digas de que viene de hombre. Pero cuando tú abres tu Biblia, cuando tú abres la palabra de Dios y empiezas a estudiar la palabra de Dios, estás haciendo teología. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, estás haciendo teología. Cuando tú hablas sobre los milagros, las maravillas escritas en la palabra de Dios, tú estás haciendo teología. Ahora bien, mi enseñanza con este video es que tú entiendes de una vez por todas qué es teología, o tengas un concepto general sobre la teología. Ahora bien, para poder entenderla, yo quiero que veamos 1 Corintios capítulo 2, verso 10, y dice la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: la palabra de Dios no es revelada por hombres, la palabra de Dios es revelada por el Espíritu y el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo lo enfatiza, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es una profundidad que viene del Señor. No podemos entender la palabra de Dios desde el concepto humano. Tenemos que entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra teo? Significa Dios o divinidad. Y tenemos la palabra logos. ¿Qué significa logos? Palabra. O su significado relevante es estudio. Entonces, ¿qué significa teología? Teología es el estudio de la palabra de Dios. Teología, el estudio de la palabra de Dios. Así que cuando tú hablas de Dios, estás haciendo teología. Cuando tú abres tu Biblia y empiezas a interpretarla y a enseñarla, estás haciendo teología. Ahora, el sentido más profundo y común de la palabra teología es lógica. ¿Cuál lógica? La lógica de la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una lógica, y es la lógica de Dios. Hay muchas cosas que son ilógicas en este mundo, pero la palabra de Dios es lógica, es la lógica de Dios. Te hago un ejemplo. Yo soy estudiante de ingeniería en sistemas y leo libros sobre sistemas computacionales, leo libros sobre programación, pero para poder entender lo que es un sistema, yo tengo que profundizar en estos libros, tengo que buscar ayuda de alguien que conoce de los conceptos, tengo que buscar ayuda de quienes interpretan de manera correcta lo que es la ingeniería de sistemas. Yo no puedo tener mi libro y decir: hoy ya tengo mi libro, ya tengo todo el conocimiento. No, tengo que estudiarlo, tengo que profundizarlo. Si no, ¿cómo lo voy a entender? Si no, ¿cómo lo voy a interpretar? De igual manera, es la palabra de Dios. Estudiar teología es profundizar en la palabra, es estudiar con gente que conoce, es buscar comentarios bíblicos, es tener una Biblia de estudio, es la manera que buscas tú como poder salir más allá. No solamente decir: yo tengo mi Biblia y ya con esto la entiendo toda completamente. Así hay muchos cristianos que pues se basan y se rigen en que porque ya tienen la Biblia, ya solamente empiezan a leerla, la abren, buscan un texto y le dan el concepto que ellos creen o que ellos quieren. Y la palabra de Dios no se interpreta desde el concepto humano. No es lo que yo quiero que diga la palabra de Dios, no es lo que yo quiero que diga el versículo, es lo que la palabra de Dios dice. Te enseño esto. Los versículos bíblicos tienen un solo significado y pueden tener muchas aplicaciones. Pero los versos bíblicos no tienen muchas aplicaciones, no tienen muchos significados. No, tienen un solo significado que puede tener varias aplicaciones. Así que, entendiendo esto, entonces teología es el estudio de la palabra, el estudio de la lógica de Dios, el estudio de la idea que quiso Dios darnos a entender a nosotros por medio de su palabra.
que es el concepto mismo revelado de Dios. Cuando tú abres tu Biblia, estás entendiendo a Dios, estás conociendo el concepto de Dios. Esa es una palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita, esto engloba todo lo creado por Dios mismo. Esto es lo más importante, es todo lo revelado por el mismo Dios en su palabra. Tenemos al mismo Dios revelado acá, en la palabra de Dios. Así que, ¿qué más tenemos dentro de la teología? Ahora, poder entender todo el concepto de lo que es Dios, no solamente vamos a encerrarnos en un cuadro y decir, o encerrarnos en un círculo y decir, no, pues yo ya tengo mi Biblia y con esto yo voy a empezar a interpretarla desde mi panorama. No, hay que pedir, uno, revelación al Espíritu Santo de Dios y entender los conceptos. Por ejemplo, tú sabes qué se encierra desde Génesis hasta Apocalipsis, de que es una obra. La Biblia es una obra que habla de un solamente protagonista. ¿Quién es este protagonista? Cristo Jesús. Así que cuando entendemos esto y empezamos a profundizar, tenemos la cristología dentro de la teología. ¿Y qué es cristología? Es el estudio de la persona y obra de Cristo. Tenemos la teología propia. Es el estudio de la persona y la obra de Dios. Tenemos neumatología, es el estudio de la persona, del Espíritu Santo y su obra. Tenemos amartiología, es el estudio de cómo opera el pecado y sus consecuencias. Tenemos escatología, es el estudio de las cosas futuras. Aquí también no anoté otras, pero por ejemplo tenemos angelología, es el estudio de los ángeles. Tenemos la antropología, es el estudio del hombre, de la historia del hombre. También tenemos bibliología, es el estudio de la obra perfecta, de la palabra de Dios. Tenemos la soteriología, es el estudio de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Así que todo esto encierra el concepto enorme de lo que llamamos teología. ¿El qué? Todo esto de lo que llamamos teología. Ahora, aquí yo quiero que separemos el concepto de teología y el concepto de religión. ¿Qué es religión? Religión es el estudio de las personas en relación a cómo adoran, sus tradiciones, qué hacen, sus prácticas humanas. ¿Y teología qué es? Es el estudio completamente de Dios. Ahora, en este concepto de religión, yo anoté esto. Tenemos un concepto mal interpretado al profesar la palabra religión. O sea, ¿por qué mal interpretado? Porque creemos que el que estudia teología es porque es un religioso, está estudiando religión. Y no. Ahora, separemos algo dentro de la religión. Dentro de las religiones, ¿a quiénes tenemos? Tenemos las religiones abrahámicas. ¿Cuáles están acá? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Y tenemos las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, confucianismo. Y tenemos también las tradiciones indígenas. Ahora, ¿cuáles son estas? Las tradiciones indígenas son aquellas que caracterizan una cultura o un área geográfica. Por ejemplo, en el cristianismo, nosotros que somos cristianos, creemos en un solo Dios y en Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador. También tenemos textos sagrados. ¿Y cuál es nuestro texto sagrado? La Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Y qué enseñamos? La salvación por gracia mediante la fe. Es una de las religiones con más seguidores en el mundo. Ahora, también tenemos el Islam. ¿Qué cree el Islam? Creen en un solo Dios, quien es Alá. Reconocen a Mahoma como el último profeta y tienen un texto sagrado también. Así como nosotros, los cristianos, tenemos la Biblia, los de Islam, los que profesan la religión Islam, también tienen un texto sagrado. ¿Cuál es? El Corán. Ahora, también comparten personajes bíblicos como nosotros, como quienes, como Abraham, como Moisés y como Jesús. Pero a Jesús no lo ven como el Hijo de Dios, sino que lo ven solamente como un profeta. También tenemos el judaísmo, y esta religión es una de las más antiguas. ¿Creen en un solo Dios? Sí, Jehová Dios. Y esperan al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como tal. Igual manera tienen un texto sagrado. ¿Cuál es el texto sagrado de los judíos? La Torá. ¿Qué forma parte de la Torá? El Pentateuco. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto es su texto sagrado. Ahora,
Tenemos también las religiones orientales. Estas nacieron principalmente en Asia. Y estas se enfocan más en la vida espiritual, en la armonía y en la sabiduría. Como te dije el ejemplo, por ejemplo, el budismo está fundado por Buda. No tienen solamente un centrado en un Dios creador, sino que lo que busca es liberar al ser humano del sufrimiento. ¿Mediante qué? La iluminación. También tenemos el hinduismo. Esta es una de las religiones más antiguas también. Y creen en múltiples dioses. Aunque muchos en realidad no lo ven como una divinidad única. Estos enseñan del karma, la reencarnación y el dharma. Al igual tienen sus textos sagrados. También tenemos el taoísmo, originario en China, y buscan vivir en armonía. Ahora, también tenemos el confucianismo. Esto es una filosofía moral, más que una religión, es una filosofía moral, y enseña valores como el respeto, la familia y el orden social, y fundado por Confucio. También tenemos las tradiciones indígenas. Son prácticas espirituales propias de pueblos originarios. Ahora, nosotros acá podemos mencionar algunos, como cuáles, como los aztecas, como los mayas, como los incas. Entonces, son tradiciones antiguas. ¿De quiénes? De pueblos indígenas. Ahora, aparte de esto, también lo que yo quiero es que entiendas algo. Teología sistemática. Este concepto está ligado a la teología en sí. Fíjate bien, esto no es solamente un sistema filosófico. No podemos hacer que las escrituras digan lo que yo quiero. No. Esto es un sistema de pensamiento. No. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios a los hombres. Dios se reveló a sí mismo por su voluntad y su misericordia. ¿Cómo? Mediante la revelación general, mediante la revelación específica, mediante la revelación especialísima. Tenemos la revelación general, tenemos la revelación especial y tenemos la revelación especialísima. La revelación general es todo lo que vemos, tanto el que cree en Dios como el que no cree, el cristiano, el budista, el taoísta, el judío, el mormón. Todos podemos ver la revelación general, que es todo lo creado por Dios: el cielo, la tierra, la lluvia, las tormentas, los rayos, las nubes, la luna hermosa cuando está completamente llena. Esta es la revelación general. Tenemos la revelación especial. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La revelación especial es a través de la palabra de Dios. Ahora, aquí solamente la van a poder comprender, la revelación especial, todos aquellos que profundizan en la palabra de Dios. Y tenemos también la revelación especialísima. ¿Por medio de quién? Cristo. Cristo revelado. Tenemos la revelación especialísima. ¿Que por medio de qué se reveló? Por medio de Cristo Jesús. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ahora, esto es la Biblia. La palabra de Dios. Te digo unas características de teología sistemática. Es un fundamento bíblico. Ahora, ¿qué es esto? La norma sobre la que se rige la teología sistemática es la Biblia. Si alguien viene a decir que tiene un concepto de doctrina, tiene un concepto de enseñanza fuera de la Biblia, esto no es teología. Esto no es palabra de Dios. Esto no es la sana doctrina de Dios. Porque todo aquel que predica y que le da más realce a otros libros, más que a la palabra de Dios, no es doctrina sana. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es inerrante. Es suficiente ¿para qué? Para cambiar vidas, para transformar corazones por medio de la palabra de Dios. Así que cualquier otro que venga a decir que te enseña algo que no es la palabra de Dios, que no es la Biblia, entonces no lo escuches. Si tú crees que lo que te estoy enseñando no te sirve, o tú crees que yo te estoy enseñando algo que no es bíblico, o sea, no, te invito a que ya no sigas más continuando viendo este video, porque entonces no estás aprendiendo algo bíblico. No, todo aquel que quiere estudiar y profundizar en la palabra de Dios está haciendo teología. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Solamente con qué? Con la palabra de Dios, con la Biblia.
Yo no te voy a traer acá ningún otro libro que no sea la Biblia. Yo no te voy a enseñar conforme a otra cosa que no sea solamente la palabra de Dios. Yo no te puedo decir mis conceptos, te puedo decir mis comentarios, pero eso es lo mío. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios no puede ser cambiado. La palabra de Dios es inerrante, es inequívoca y es suficiente. Tú aquí vas a encontrar, en la palabra de Dios encuentras cómo tener paz, cómo tener gozo, cómo ser mejor cristiano, cómo ser mejor hijo, cómo ser buen padre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen hermano en la congregación, cómo ser un buen líder en tu trabajo. Lo encuentras en la palabra de Dios. Así que nuestro concepto en el cual nosotros nos regimos es el fundamento bíblico. Así que muchos creen que otros libros tienen autoridad sobre la Biblia, pero no. Y hay muchas religiones las cuales, aparte de la palabra de Dios, crean otros libros y les dan más realce a esos libros que la palabra de Dios. Hay muchas religiones que hacen sus libros humanamente y está bien que los tengan, no está mal, pero no le pueden dar más autoridad a un libro hecho por un hombre que a la autoridad que tiene la palabra de Dios. Nuestra posición es esta: solo la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, completamente autoritativa para la fe de todo cristiano. Ahora, también tiene informes históricos. La Biblia está escrita por inspiración de Dios, a través de hombres que fueron instrumentos en sus manos. Nos basamos en la narrativa de la Biblia. Así que nosotros vemos la historia de Noé, vemos la historia de Abraham, vemos la historia de Adán, y todo eso nos sirve a nosotros como cristianos porque sabemos que si está dentro de la palabra de Dios, es inspirada por Dios y revelada por Dios. Útil para enseñarnos, útil para podernos instruir. Y también es contextual. La mejor manera de buscar una respuesta a todo como hombres está ¿en dónde? En la Biblia. ¿Por qué? Es contextual. La Biblia, la vida, la muerte, sobre la salud, sobre el cielo, el infierno. En la teología tenemos el carácter de Dios, los atributos de Dios. Ahora, aquí tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables. Así que te separo esto porque más adelante en otro video te puedo ayudar a comprender e interpretar los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Y tenemos también la obra de Dios. Todo esto es lo que se encierra en una sola palabra, que es Dios. Entonces, la teología sistemática, el estudiante de teología sistemática reúne todo esto y lo hace encajar en un todo que es Dios. Todos en un momento, cuando hablamos de teología, estamos hablando de Dios. Y cuando tú hablas de Dios, estás hablando de teología. Así que me gustó mucho lo que dice el versículo de Juan, el capítulo 5, verso 39. El libro de Juan dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. Cuando estudias teología, no estás comprendiendo a Dios, porque a Dios no lo podemos comprender. No lo podemos comprender totalmente. No porque seamos incapaces, sino porque Dios sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Como estudiantes de teología, nosotros estamos comprendiendo lo que Dios ha revelado a nosotros. Es solamente eso, lo que Dios ha revelado a nosotros. Te digo esto: Dios no nos va a juzgar por lo que no entendemos de la palabra de Dios. Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar por lo que entendemos, pero que no aplicamos en nuestra vida de la palabra de Dios. ¿Ves esto? El estudiante de teología no es que lo sepa todo, porque ninguno ha logrado estudiar a profundidad todo. En mi caso, me he hecho preguntas: ¿qué debo estudiar más? La palabra de Dios. Me han hecho también preguntas en las cuales me quedo como pensando: eso tengo que estudiarlo, eso tengo que profundizarlo para poder dar una buena interpretación en base a la Biblia, acorde a la palabra de Dios. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, estamos no solamente leyendo historia, no estamos solamente leyendo un simple libro, estamos leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un personaje importante desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Este personaje importante en toda la palabra de Dios es Cristo Jesús. Si te ha servido este video, pues te invito a que le des like y suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga.